Saludos, amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Sergio López de Costa Rica y les agradezco que esté escuchando este segmento. Como cada sábado a las 5 de la tarde compartimos alguna pregunta que usted nos envíe y nosotros intentamos darle respuesta siempre con base bíblica. A propósito del qué significa esta semana, acerca de qué significa eh, juzgar, que me parece muy importante aclarar algunas dudas y también aprovecho la oportunidad para ampliar el tema. Así es que hoy vamos a compartir este tema acerca de juzgar, si es bíblico o no juzgar, de ser así, cómo y cuándo se debe hacer. Juzgar a los demás, ustedes saben, amados hermanos, es un tema bastante polémico, quizás porque se ha pretendido llevar a extremos peligrosos. Personalmente, creo que muchas personas han abusado de una interpretación errónea y por consiguiente una equivocada aplicación. La opinión más comúnmente aceptada es que se prohíbe juzgar, pero realmente, ¿qué enseña la palabra de Dios acerca de juzgar? Lo primero que debemos tener en cuenta es el significado más amplio de la palabra juzgar. Según el diccionario español, es deliberar, como lo hace un juez en un tribunal o quien tenga autoridad para el caso, acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o un dictamen sobre eso. Segundo, en sentido bíblico, en hebreo significa guiar, dirigir, y en griego significa separar, discernir, partir, sentenciar y condenar. De manera que ambas ideas tienen el fin de separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. De manera que guiar y juzgar siempre son palabras que están juntas. Por alguna extraña razón, que muchas veces se traducen interpretaciones incorrectas de las escrituras, hemos pensado que nunca debemos juzgar porque seremos condenados. Pero la Biblia tiene instrucciones claras acerca de lo que se debe juzgar o no y bajo qué circunstancias. Precisamente mi objetivo al compartir esta respuesta es que podamos ser capaces de entender esa diferencia. Pido siempre al Espíritu Santo que pueda iluminarnos en el ejercicio de interpretar correctamente las escrituras. Sé que el tema puede ser amplio, pero al menos vamos a hacer un intento por descubrir lo que los autores sagrados querían comunicarnos y ser fieles al texto original y aplicar su mensaje a nuestro tiempo sin perder el significado original. Como parte de esta introducción, vamos a repasar algunos versos claves que nos ayudan a entender mejor este tema. Por ejemplo, San Mateo 7:1 se nos exhorta a no juzgar. Pero en San Juan 7:24, Jesús mismo enseña que debemos juzgar, pero con justo juicio. A primera vista, parece ser una contradicción. Sin embargo, para poder comprender ambos pasajes, debemos estudiar el contexto y los verbos que se utilizan. En el caso de Mateo 7, el verbo juzgar significa sentenciar, condenar a una persona, mientras que en Juan 7, el verbo juzgar se refiere a las acciones, a la doctrina de Jesús que los judíos juzgaban de manera superficial, especialmente sus obras. Lo que Jesús quiso decir con no juzguéis es que debemos discernir, que es un don espiritual que debemos ejercer, usarlo de manera responsable, pero no con la intención de criticar, de censurar y condenar a los demás. Pues al hacerlo, tomamos el papel de juez y solo Dios debe emitir un juicio sobre nosotros y sobre nuestras acciones. Y si lo hacemos, entonces no sería un justo juicio, ya que nosotros no somos totalmente imparciales, porque a causa del pecado siempre tendemos a equivocarnos. Y a la luz de estos pasajes y con esta breve introducción, vamos a iniciar en, en esta oportunidad este tema de estudio. Recuerdo que en alguna ocasión, cuando compartí este tema, lo había denominado en el banquillo de los acusados. Y me parece muy interesante llamarlo de esa manera porque, al igual como lo hizo Jesús
con aquellos religiosos de la época, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Así es que juzgar a los demás es bíblico, pero bajo ciertas circunstancias. Muchos de nosotros, amados hermanos, por no decir que todos, hemos estado en el banquillo de los acusados o señalando a alguna persona o su mala conducta. Lo cierto del caso es que debemos ser muy cuidadosos para abordar de manera bíblica este tema. Vamos a ver algunos pasajes muy conocidos que nos pueden ayudar a comprender mejor el tema que estamos compartiendo a manera de respuesta. Un caso muy particular y muy conocido por la mayoría de los cristianos es el caso de San Juan 8, el 1 al 11, en donde se nos habla de la mujer adúltera. Dice así, leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. El caso de esta mujer adúltera fue juzgado de manera incorrecta. En primer lugar, porque los maestros de la ley y los fariseos tenían la intención de tentar a Jesús y nunca se puede emitir un juicio justo con una mala actitud. Segundo lugar, porque no llevaron a la mujer pecadora para juzgarla, sino para que ya habían dado una sentencia y la iban a matar por lapidación. En tercer lugar, porque si se basaban en la ley de Moisés, solo la aplicaban a conveniencia. Entonces hay una pregunta muy interesante que debemos hacernos. ¿Dónde estaba el hombre que cometió adulterio con ella? ¿Será que el adúltero era amigo de los fariseos? ¿No le parece a usted, amado hermano, extraño que la mujer fuera sorprendida en el acto del adulterio porque se supone que entonces el adúltero debía haber estado allí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con él? Entonces debemos recordar que la sociedad machista en aquellos tiempos de Jesús estaba todavía con cierto arraigo, por lo que no iban a exponer al hombre, aun si dijeran que había escapado. Si de verdad hubieran aplicado la ley, entonces debían haber actuado con justicia, según Levítico 20:10, que dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Entonces ellos aplicaron el juicio de manera parcial. En cuarto lugar, un justo juicio considera la propia debilidad humana. Los fariseos y maestros de la ley, junto con los demás presentes, tenían cada uno varias piedras para lanzarlas contra la mujer, pero por supuesto ninguno fue capaz de arrojarla contra ella, porque también eran pecadores. Quizá no eran adúlteros, pero por supuesto cometían otra clase de pecados. Me pregunto si entre ellos no había también adúlteros, solo que todavía no habían sido sorprendidos. Es una pregunta que muchas veces me hago yo cuando leo este caso. Pienso que ellos sentenciaron a la mujer con el pretexto de que ellos no eran adúlteros, pero Jesús les hizo mirar dentro de sus corazones la maldad que había, hipocresía, orgullo, robo, codicia y muchos otros pecados. En quinto lugar, la sociedad clasifica los pecados y considera más graves los que afectan socialmente, como la fornicación, el adulterio, el robo, pero para Dios todos los pecados son iguales en cuanto que han quebrantado sus mandamientos y le han ofendido en su santidad.
Lo que sí es diferente en cuanto a los pecados sociales son las consecuencias que se deben asumir. Y en sexto lugar, para analizar un poquito más este caso de la mujer adúltera, Jesús nunca trató de ocultar ni menospreciar el pecado de los adúlteros, pues él mismo le dijo a la mujer que era un pecado. Todos sabían que el adulterio es un pecado contra Dios, contra su propio cuerpo y contra su prójimo. De manera que la actitud de todos ellos fue hacer leña del árbol caído, como decimos aquí en Costa Rica. No se trata de tolerar el pecado, porque Jesús le dio un mensaje muy claro a la mujer. Nadie te acusa. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco. Vete y no peques más. Aquí está la clave que debemos hacer como cristianos cuando encontramos un caso en el que alguien ha cometido algún pecado. Hay que guiarlo al arrepentimiento y ayudarle en el proceso de restauración. Por otro lado, la Biblia nos da instrucciones claras y específicas en cuanto al manejo de casos como estos. Santiago 5, 19 al 20 nos dice así: Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá múltiples pecados. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta o algún pecado que le esté alejando de Dios y la comunión con los demás creyentes, se espera que los demás cristianos que tienen madurez y son más espirituales puedan guiarle, puedan ayudarle a encontrar de nuevo a ese perdido el camino hacia Dios. ¿Cómo podrían hacerlo si por el contrario se emiten juicios y sentencias condenatorias? Ya quedó aclarado que nunca debemos tolerar el pecado, pero debemos ayudar a otros a revisar su conducta, a tomar las decisiones correctas para dejar el pecado, pero por supuesto, no será por medio de condenación que las personas serán restauradas. Otro consejo importante de la palabra de Dios que nos ayuda acerca de cómo manejar estos casos es Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. En este pasaje, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos que se consideran maduros y espirituales a restaurar con humildad y mansedumbre a aquellos que son sorprendidos en algún pecado. El consejo es tener una buena actitud, pero también a considerarse a sí mismos. No sea que al juzgar el pecado de otros, seamos tentados en ese mismo pecado y, por supuesto, en condiciones así, esperaríamos misericordia también de otros. De manera que es un grave error siempre creernos superiores a los demás al punto de pensar que nunca vamos a cometer los pecados de otras personas a los que estamos juzgando. Entonces, mis amados hermanos, debemos cuidarnos de hacer nuestra propia justicia como los fariseos y de mirar la paja del otro sin considerar la viga de nuestro ojo. Hay que renunciar a ese mal deseo de siempre enfocarnos en las faltas, las debilidades y los pecados de otros, porque cada vez que señalamos a alguien con nuestro dedo acusador, tres dedos nos señalan a nosotros. De manera que actuemos según la regla de oro que enseñó Jesús. Hagan ustedes a los demás lo que ustedes desean para sí mismos. Entonces debemos empezar por entender el significado de restaurar, si es que hemos de obedecer este versículo. Restaurar significa volver a poner en el estado original. En el caso de las personas, significa ponerlos de nuevo en el camino original con respecto a su relación con Dios y con los demás. Nunca es la intención bíblica hundirlos y condenarlos para que se sientan indignos, sino más bien que procuren un verdadero arrepentimiento y que dejen el pecado. Cuando en Proverbios 10 y Primera de Pedro 4 hablan de que el amor cubrirá multitud de pecados, pues eso no significa que cuando amamos ocultamos el pecado, sino más bien que el amor es más grande, capaz de perdonar cualquier ofensa, y siendo que todos queremos ser perdonados por Dios, entonces debemos perdonar las faltas y pecados de los demás. Nunca, mis amados hermanos, debemos confundir la tolerancia hacia el pecado con el amor hacia los demás, aunque existan personas que quieran aprovecharse de la ignorancia y la buena voluntad de los demás. Por ejemplo,
Una mujer cuyo esposo es violento nunca debe tolerar su mala conducta, que muchas veces puede expresarse en gritos, en insultos y hasta en golpes. Debe ser capaz de perdonar cualquier ofensa para que el odio, la venganza o la amargura no dominen sus sentimientos. ¿Qué haría esa esposa con condenar a su esposo? ¿Podría ella cambiarlo a fin de ganarlo para Cristo? En otras palabras, debemos ser pacientes y misericordiosos con las personas a fin de que se vuelvan a Dios, sin que eso signifique que debemos tolerar u ocultar sus pecados, pues la Biblia nos exhorta a no participar de pecados ajenos y a reprender las obras de las tinieblas, según lo dice la primera carta a Timoteo 5:22 y Efesios 5:11. Y el último caso que vamos a estudiar para responder a esta importante pregunta es cómo y cuándo se debe juzgar en la congregación o en la iglesia. Ustedes recordarán un caso tremendo y terrible en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, en donde nos relata y nos describe un caso de inmoralidad que debía ser juzgado. Dice así, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Resulta que un hombre mantenía relaciones sexuales con su madrastra y fue un caso que sucedió a lo interno de la iglesia en Corinto. Pablo, supuesto decepcionado, avergonzado y sorprendido, no solo por la vileza de tal acto, sino también por la tolerancia de la iglesia al no ser firmes en tomar acciones para evitar dañar a los demás miembros de la iglesia y erradicar el pecado por completo. De manera que, y este pecado estaba incluido dentro de la ley judía y también dentro de la ley romana. Así es que no había motivo para pensar que había algo de ignorancia al respecto. Primera Corintios 5:2, Pablo les exhorta con mucha firmeza a expulsar o excomulgar al que cometió semejante pecado. Se habla de la medida correctiva contra el perverso, aunque no se dice nada de la madrastra, por lo que no debemos afirmar qué sucedió con ella y si pertenecía a la comunidad de fe para juzgar un caso así. Pablo, por ejemplo, explica un principio mediante una ilustración de cómo la levadura fermenta toda la masa, dando a entender cómo la maldad de una sola persona puede contaminar a todas las demás personas que consienten ese pecado. Este caso es extremo en donde la expulsión de la iglesia está dirigido a buscar la sanidad de todos los demás. Es al mismo tiempo un acto disciplinario y tal como lo enseña Mateo 18, que habla que cuando las personas no quieren arrepentirse, entonces se debe seguir el debido proceso. Por otro lado, la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5 y el verso 20, aquí se explica muy claramente este proceso disciplinario. A los que siguen pecando, debes reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor. Cuando una persona dentro de la iglesia persiste en seguir pecando y ha seguido el proceso de Mateo 18 y se le ha exhortado en privado con testigos e incluso el caso se ha elevado al interno de la iglesia y aún así no quiere arrepentirse, pues solo queda la expulsión. Aún así, Pablo aconseja que al ser entregado a Satanás, es decir, una vez fuera de la congregación y siendo que no quiere arrepentirse, pues está a merced del enemigo, pues ha perdido la cobertura pastoral de la congregación y la comunión entre creyentes. Además, en semejante caso, no debe ser tratado como enemigo o incrédulo, sino esperando que la carne sea destruida a fin de que su espíritu pueda ser salvo en algún momento. El caso se hizo público y esto trajo lamentablemente graves consecuencias para la reputación de la iglesia al ser eh, mancillado el nombre de Cristo. Pablo en Primera de Corintios 6 exhorta al liderazgo a ser más responsables en el manejo de estos casos. La iglesia debe asumir su responsabilidad de juzgar y disciplinar a fin de cumplir con la santidad que
el Señor Todopoderoso nos demanda. Pero no deben llevar los casos a jueces incrédulos. Ellos, con la sabiduría, con el discernimiento, con la madurez y con el buen juicio, deben buscar en la palabra de Dios todos aquellos principios que deben regir los asuntos disciplinarios de la iglesia. Nunca se debe tolerar el pecado dentro y fuera de la congregación, pero no debemos olvidar la mansedumbre para restaurar a las personas y hacerlos volver a Dios. Y para finalizar esta respuesta sobre este tema tan importante, mis amados hermanos, quiero compartirles algunas conclusiones que pude sacar de la palabra de Dios mientras estudiaba este tema y creo que nos puede ayudar a todos como una guía para saber cómo actuar en casos semejantes. Número uno, el cristiano no debe ser juez. No está prohibido en la Biblia juzgar porque debemos ser capaces de discernir lo bueno de lo malo, la sana doctrina de la falsa enseñanza, los profetas y apóstoles que son verdaderos de los falsos, pesar los espíritus si son de Dios o no, pero debemos hacerlo con buen juicio, sin dejarnos llevar por las apariencias o con prejuicios, nunca con la intención de condenar o sentenciar. Conclusión número dos, el cristiano no debe ser hipócrita. Muchos lamentablemente juzgan a otros con dureza y se olvidan que ellos mismos son también pecadores y que antes de tener esa inclinación de fijarse solo en los pecados y errores de los demás, antes de ver los suyos propios. Así es que no debemos culpar a otros para justificarnos a nosotros mismos. Conclusión número tres, juzgar tiene como fin la restauración. Nunca debemos acusar a otros con el propósito de destruirlos, sino más bien ser como médicos que pueden sugerir una medicina. Buscamos construir y restaurar relaciones, no destruir. Así es que somos llamados de alguna manera a construir puentes, no a construir muros. Número cuatro, la iglesia debe ser instrumento para la disciplina. La santidad se logra mediante un proceso. Al aceptar a Cristo fuimos santos, pero también somos llamados a vivir en esa santidad. Si la iglesia no disciplina, ¿cómo podría haber santidad en el cuerpo de Cristo? Pero el liderazgo principal nunca debe imponer reglas antibíblicas, como doctrinas de hombres que destruyen a las personas, ni tampoco al extremo de tolerar el pecado con el pretexto de que todos son débiles por naturaleza. La disciplina bien entendida debe lograr hacer mejores personas, mejores creyentes, nunca destruir la dignidad de las personas, aunque sea por ignorancia. Pero pregúntese por qué en la mayoría de las iglesias someten a procesos disciplinarios a fornicarios y adúlteros, pero rara vez escuchamos que algún creyente fue puesto en disciplina por chismoso, por mentiroso, o por causar divisiones, o incluso por mal manejo de dinero. ¿Cuántas iglesias toleran el pecado de fieles ofrendantes o diezmadores, o el pecado de familiares y parientes cercanos al círculo pastoral? Si, por ejemplo, una joven de la congregación queda embarazada siendo soltera, el liderazgo, por supuesto, como decimos aquí en Costa Rica, le cae encima con el fin de condenarla y hasta pedir su expulsión de la iglesia. Pero la disciplina sería la misma si esa joven es la hija del pastor o algún miembro que está en el liderazgo. Quien peca debe asumir las consecuencias, pero no debe haber un código moral de conducta diferente para ser aplicados para unos y para otros a conveniencia. Al juzgar a otros, mis amados hermanos, debemos recordar que nunca conoceremos todos los asuntos personales o la conducta de una persona, que nunca seremos completamente imparciales para emitir un justo juicio y que nadie es lo suficientemente bueno o perfecto para juzgar a otras personas. Nunca sentemos a nadie en el banquillo de los acusados y si alguien nos sienta allí, pues no olvidemos que el juez está en el cielo y un día nos va a juzgar a todos. Y haríamos bien en trabajar para corregir nuestros propios pecados y faltas y dejar que Dios se encargue de los demás. Así es que si todavía algunos tienen la intención de
lanzar la piedra contra alguien, entonces mi consejo es que revise si realmente ha cometido algún pecado del cual deba arrepentirse. Espero, mis amados hermanos, que esta ampliación de este tema acerca de juzgar en la Biblia nos pueda ayudar y nos pueda guiar para ser más bíblicos en asuntos personales, familiares, de convivencia cristiana, y también, por supuesto, nos sirve como una guía para la congregación del Señor. Así es que gracias a todos por escucharnos. Coméntenos, por favor, qué le pareció el tema, cuál versículo le llamó más la atención, y puede escribirnos también acerca de temas, preguntas, dudas acerca de la palabra de Dios para cada sábado poderlos contestar a través de este medio. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.